Estamos hablando de tradiciones con Fito, que pidió su té. No, porque Fito siempre toma su tecito. ¿Eso significa que café no tomás nunca o en algún momento? No, tomo café también, pero acá es la costumbre de té. En la mañana camino del tecito. ¿Quién es uno para romper una tradición? ¿Quién es uno para romper una tradición que uno mismo generó? Además. Bueno, Adolfo Fito García está con nosotros. A propósito, ya que hablábamos de Piazzolla, ¿algún vínculo con Piazzolla? ¿Cero bola o...? Bueno, te diré que el tango me interesa, pero soy levemente dogmático en el mundo del tango y es difícil moverme del mundo Goyeneche, Homero Mansi, Troilo. Es difícil moverme ahí, ¿eh? Ese es el tridente, mi tridente favorito. Bien. Entonces cuando tengo un ratito para escuchar tango, y casi siempre Spotify, Goyeneche cantando a Homero Mansi con la orquesta de Troilo. Bien. Goyeneche igual con Piazzolla tuvo su digamos, su buen momento también, ¿no? No es que lo... Mirá cómo me llevase para tu lado. No, porque... Está bien. El único matiz que tengo contigo, porque los que nombraste Sí. también son tridente mío. Sí, claro. Es que no, de verdad lo digo, no es una postura, iba a decir moderna, ya no tiene sentido, porque Piazzolla es un clásico ya a esta altura. Pero quiero decir, no los advierto como contradictorios. No, está bien. Necesariamente. No. Simplemente quise dejar de manifiesto mi ignorancia. Bien, bueno, a ver, naturalmente ya pasó el 1M, por lo tanto ya hace un mes y 11 días que se cumplió el año de la administración Lacalle Pou, pero bueno, bien vale conocer tu opinión acerca de cuáles son los rasgos sobresalientes de este primer año del Uruguay, en donde está naturalmente el Uruguay muy marcado por el primer año de gobierno y muy marcado por la emergencia sanitaria, ¿no? Quiero empezar citando a Nacho Sannávar una vez más, que preguntado sobre estos asuntos en El Observador, hace ya como 10 días atrás, o quizás un poco más, dijo, al Uruguay le fue bien. Ajá. Me parece importante subrayarlo. Al país le fue bien, ¿no? O sea, dentro de todo el desastre, la pandemia, la gente que murió, la gente encerrada en sus casas durante un tiempo, en fin, ¿no? De todo lo mal que todo lo pasamos, la gente que perdió el empleo, la pobreza, todo lo, ¿no? Con todas las restas que quieras, ¿no? Al Uruguay, dentro de todo, le fue bien. Sufrimos como pueblo menos que otros, ¿no? Bastante menos que otros, ¿no? Viste que en este mundo en el que vivimos y en este mundo de las ciencias en el que nos movemos en la universidad, tenemos mucho contacto con amigos de otros países, ¿no? Entonces, bueno, los amigos españoles la pasaron horrible, o los amigos los chilenos que trabajan en Chile, los que trabajan en Argentina, ¿no? En fin, para poner algunos ejemplos. Uh-huh. Entonces, al país le fue bien, en buena medida por el esfuerzo del gobierno. Siempre el gobierno tiene una responsabilidad muy especial. Entonces, yo estoy en ese sentido, estoy contento, ¿no? Hemos vuelto a tener, los uruguayos, la suerte de tener un gobierno serio, ¿sí? Desde el 85 para adelante, que es más o menos cuando tenemos uso de conciencia, los de la generación 83, como vos, como yo, sí, hemos tenido gobiernos serios, independientemente del partido al que le tocó asumir la presidencia, independientemente del grado de acuerdo o desacuerdo que uno pueda tener con las políticas públicas. Hemos tenido gobiernos serios. Algunos me parecieron un poco mejores, otros de repente no tan buenos, pero todos los partidos han ofrecido gobiernos serios en todos estos años. Y este fue otro gobierno serio. Escuchando al presidente de Lacalle Pou hacer su rendición de cuentas, claro, ¿no? La primera reflexión siempre es, o la mía, ¿no? Fue, che, ¿cómo se trabajó? Se trabajó. El gobierno trabajó fuerte, muy fuerte, ¿no? Y trató de poner un ojo en cada cosa, ¿no? Un ojo en el programa y el otro ojo, como en la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? A ver. ¿Verdad? No quiero cantar hoy. Vine sin mi guitarrista. Silvio es su propio guitarrista. Pero un ojo en cada lado, ¿no? Uh-huh.
Un ojo Pero cada no, lado. es que soy Un ojo en bastante el programa. Silvio Rodriguero. ¿A cuál te referís? Ya no me acuerdo. Pero, pero que alude a eso. Sí, claro. Sí, Un ojo. Alguien nos va alguien hablas, voy a nos va a tratar de ayudar. buscarla. Sí. En la canción de Silvio Rodríguez hay un ojo en el bueno, en realidad es un ojo en el horizonte, con un ojo en el horizonte, dice en un momento, ¿no? Uh-huh. Un ojo mirando cerca y el otro ojo en el horizonte. Y la calle Paulo que tuvo fue un ojo en el programa, en el compromiso con el país, programa de la coalición, y otro ojo en las circunstancias generadas por la pandemia. Y navegó bastante bien esa tensión. Y entonces yo subrayaría el trabajo, subrayaría el esfuerzo por cumplir el programa, el manejo de la pandemia, desde luego, y en particular un aspecto que yo creo que es en el largo plazo importantísimo para el país, que es todo lo vinculado al Grupo Asesor Científico Honorario, a su convocatoria. Algún día conoceremos los detalles, pero lo que se sabe es que ya hubo contactos con el mundo científico incluso antes de que asumiera el gobierno. Creo que estaba leyendo En Búsqueda. A ver. ¿Puede ser? ¿No? Estaba leyendo, bueno... exacto, en la contratapa de Búsqueda de hoy hay un reportaje al ministro Salinas, que cuenta que su hermano trabaja en el Pasteur, y como el hermano trabaja en el Pasteur, conoce a Gonzalo Moratorio, otro de nuestros superhéroes, sí, claro, científicos uruguayos, y por lo tanto en febrero ya Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, creo que se llama, quien trabaja con Moratorio en todo este tema virológico, ya se habían juntado en febrero con Salinas a hablar del COVID. Entonces los contactos entre la comunidad científica y el gobierno son muy tempranos, incluso previos al 1 de marzo, ya siguen los contactos en marzo, primeros días de abril ya hay planteos oficiales de constituir un grupo científico que asesore, lo que se concreta el 16 de abril. Y me quiero detener en ese punto porque mirá, es una parte importante de la explicación del éxito del Uruguay, y porque yo creo que, para decirlo poéticamente, aloja futuro. Ajá. Aloja futuro. Es decir, tengo la impresión de que el lugar de la ciencia en este país ha cambiado gracias digamos, a este tipo de manejo de la pandemia que combinó un liderazgo político corajudo con asesoramiento científico de primer nivel, igualmente corajudo, porque había que tener mucho coraje, ¿no? Hay que tener mucho coraje para cruzar, para tender una mano y para ayudar a un gobierno que de repente no es el que votaste, ¿no? Cosa que le pasa probablemente a la mayoría de los científicos del Grupo Asesor Científico Honorario. Vos decís que de pronto vino... Y eso para quedarse. Y eso le ha dado una visibilidad a la importancia de la inversión en ciencia, yo creo que como pocas veces en la historia. ¿Sabés qué? Lo que vos decís... Y aloja futuro, porque el futuro del mundo es ese. Es el mundo de la investigación, de la inversión en I+D. Y entonces, bueno, nada. Es un temón y en cierto modo una asignatura pendiente para el país. Sabés que yo vivo con igual entusiasmo que vos. Apenas empezamos todos a descubrir qué era el GACH y el rol que estaba jugando. Me acuerdo, quizás no sea del todo saludable que uno se cite, pero como está, a mí me viene como una especie de confort emocional. Porque yo recuerdo que en Esta Boca es Mía, que es el otro lugar donde trabajo, yo señalé que tenía la impresión que ese era un acierto de una magnitud histórica, y comenté que tenía la sensación y también un poco la esperanza de que esa herramienta no necesariamente desapareciera con la ida de la emergencia sanitaria, es decir, ese trillo, ese mecanismo,
Y que no solo pudiésemos utilizarlo para algo vinculado específicamente a políticas de salud. Sí, ¿no? sí, me da la sensación como que... Sí, este amigo que vos decís, lo he escuchado en otros ámbitos, lo he leído, se lo he leído, por ejemplo, a Andrés Danza en Búsqueda, Sí. que escribe lindísimas columnas en Búsqueda, recomiendo la de hoy, muy linda, porque Andrés siempre escribe cosas parecidas a las que yo pienso, sea por eso, ¿no? Uh-huh. Entonces escribe a favor de... Hoy escribe una columna a favor de los tibios, ¿no? No la leí. Los que no todavía. están ni de un lado ni del otro y se mueven con cierta libertad, ¿no? Y no andan revoleando la camiseta, ni haciendo piquete de ojos al otro. Sí. En fin, Andrés Danza escribió hace un tiempo una columna que iba por este lado, decir, che, esto que sirvió para encarar la pandemia no servirá, esta tecnología. Sí, y sí. dicho de paso, y ya que estoy, capaz que desordeno un poco la charla, pero hablando de tecnologías que funcionaron, hay otra tecnología que funcionó muy bien y creo que podemos extrapolar a un gran desafío que tiene el Uruguay. Y después volvemos al tema de los científicos, ¿está? Es la tecnología de el sistema político a coro recomendándole a la gente ciertos comportamientos y llamando la atención sobre ciertos desafíos, ¿no? Entonces, escuchamos a muchos políticos durante mucho tiempo, el año pasado, diciendo, che, por favor, cuídense, pónganse mascarillas, quédense en sus casas, o si van a salir, bla, 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 las manos, el alcohol en gel, ¿no? Es decir, cuando en un país como en Uruguay, ¿no? Donde los partidos son tan importantes, vos querés que la sociedad actúe de cierta manera, es importantísimo que los partidos digan, Uh-huh. ¿no? Que los partidos se comuniquen, que los partidos recomienden, que los partidos insistan, todos. Bueno. Y yo creo que esa tecnología puede servir para otra cosa. Por ejemplo, un drama que tenemos en Uruguay es que los chiquilines dejan de asistir al liceo, ¿no? Sí, En algún momento. sí, la deserción es muy alta en Uruguay. ¿No? Los chiquilines de 15, 16, 17 años se van de los liceos. Yo no voy a decir que alcanza con que los partidos les recomienden a las familias y a los gurises no dejar el liceo. No alcanza, porque además hay que hacer que esos liceos sean más hospitalarios, ¿no? Que les ofrezcan más aquello que los pibes entienden que puede ser útil, Uh-huh. que les puede ser útil para la vida. Hay que hacer muchas otras cosas que la gente del mundo, los cientistas sociales que se dedican a la educación tienen bastante claras. Hay mucho escrito sobre esto y remito a EDUI 21, por ejemplo. Pero ¿sabes una cosa, Alejandro? Creo que si en realidad si lo único que escucha nuestra sociedad es que los liceos no funcionan y que la enseñanza tiene problemas, si lo único que se escucha es eso, y los gurises, ¿no? ¿Para qué van? ¿No? ¿Qué incentivo, ya no material, sino moral? Como que hay una retroalimentación, entonces, decís... Yo digo que tenemos que hacer una especie de cruzada, así como una especie de cruzada con el coronavirus, ¿no? De explicar por qué es importante cuidarse, ¿no? Y uno lo escuchó en la televisión un día, y al otro día, y al otro día, y en la radio, y en los programas, y a los políticos hablando de esto todo el tiempo. Y hay que hacer lo mismo con la educación. Hace falta un discurso público enérgico, que no lo tenemos. Un coro, ¿no? Un coro de políticos Seguí y de yendo al liceo, líderes. digamos, en esa dirección. No abandones, no dejes de estudiar. Si dejas de estudiar, no tenés ningún futuro. ¿Tá? En el mundo en el que vivimos, donde cada vez hay menos trabajo manual, sentido estricto, ¿no? Es fundamental que los gurises vayan a los liceos, ¿Sabés que que se capaciten. Gustavo Hay que Leal, decirles esas cosas. antes de que fuera quien es hoy, ¿verdad? Gustavo Leal, hace muchos años, en su carácter de sociólogo, un sociólogo muy trabajador en el campo, ¿no? Porque Claro, por supuesto, sí. con los pies muy sobre el lodo, y a veces, y sin metáfora muchas veces, ¿no? Sí, no, ni que hablar. Me acuerdo que una vez en este programa de radio él
comentó, no sé qué tanta vigencia sigue teniendo esa premisa, pero no creo que haya cambiado mucho. Él decía, es muy importante estudiar, pero además es muy importante porque si vos terminás el liceo, supongo que aplica también para la UTU, la que nosotros seguimos llamando la UTU, ¿no? Si vos terminás la UTU, si vos terminás el liceo, si vos terminás la educación secundaria, no sos pobre. ¿Qué te parece? Es así, está demostrado. Claro. Está demostrado estadísticamente. Él señalaba eso. En Uruguay, los que son pobres, no hay pobres entre los que terminaron el liceo. Claro. Bueno, en grandes números, ¿entiendes? ¿No? Ya alguien va a llamar a decir que el médico no sé es qué. una cuestión de correlación estadística. Bien, entonces me vino ahora. Sí, entonces esa tecnología, la tecnología de hablarle a la gente, cuando tú querés que la gente en Uruguay lleve adelante determinadas conductas, los partidos, que son los principales constructores de opinión, tienen que hablar, tienen que hacer discursos, tienen que persuadir. Hubo un enorme esfuerzo de persuasión en torno a los comportamientos sociales para evitar lo peor, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Mira, le pregunto Hace falta al profe. un enorme esfuerzo de persuasión para otras cosas. Por ejemplo, para cambiar un comportamiento social tan importante como este asunto del abandono estudiantil. ¿Cómo hacemos para sostener esto que tú estás diciendo? Que además no es otra cosa que reivindicar, yo admito que participo de esa lógica, reivindicar el rol histórico y fundamental que en la República han tenido, tienen, y desde mi perspectiva, deberán seguir teniendo los partidos políticos, por supuesto, nunca admitiendo que son los únicos actores legítimos, ¿no? Por supuesto. No, claro. Pero estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sustentar esto? ¿Cómo lograr usar esa, citándote, tecnología? Que hay cosas que los partidos todos, los que están en el gobierno y quieren seguir estando, los que no están en el gobierno y pretenden volver al mismo, los que nunca estuvieron en el gobierno y quieren por primera vez hacerlo, en fin, ¿verdad? Claro. Bien, ¿cómo logramos de que eso ocurra sin perder un rasgo fundamental de las democracias liberales de libre competencia y saludable competencia política? Y que voy a citar a un politólogo uruguayo. Yo tengo la mala costumbre de acordarme de lo que dicen los politólogos, y mucho más en mi caso, porque son casi todos grandes amigos y en algunos casos hermanos de la vida. Como ha dicho alguna vez un politólogo uruguayo, que es peligroso cuando los partidos políticos empiezan a parecer demasiado a sí mismos entre ellos. Sí. ¿Cómo lograr esos perfiles, esas diferenciaciones? Y lo pregunto incluso para que vos me ayudes a entender un fenómeno que yo advierto un tanto riesgoso, que se ha esbozado durante este último año. ¿Ha logrado el gobierno, en parte por alguna de las cosas que vos decís, creo que juegan también otros factores? Sí, no ¿Ha logrado el gobierno, no podemos hacer un repaso de todo, explícita o implícitamente, desarrollar, instalar una idea que a mí no me pone feliz? Dijera Riquelme. A ver. Y es, si me criticas, la voy a groserear, como también a veces lo haces vos, ¿no? Sí. Si me van a criticar, están en contra del país, están en contra de la patria, ponen piedras en la rueda a la lucha contra el COVID. Lo percibo yo, probablemente es una percepción solo de este cristiano, ¿verdad? A mí, y eso yo siento que es equivocado en esencia, porque es justamente todo lo otro. No, claro. Te dejé planteado un asunto arriba de la mesa. El politólogo que cité antes es Adolfo Garcés, ¿no? Sí, ya me la veía venir. Che, sí. A ver cómo logro ordenar, porque la pregunta es muy compleja. Mirá, Alejandro, desde luego, lo primero, ¿no? Lo primero siempre es la democracia y los partidos. Y hay que subrayar que lo que precisamos los ciudadanos son partidos políticos. Voy a citar mal a Descartes, con ideas claras y distintas. No, Descartes lo decía por otra cosa. No se refería exactamente a los partidos políticos, ¿no? Pero
precisamos que los partidos tengan ideas claras y distintas. Para nosotros poder elegir, los ciudadanos, poder elegir entre alternativas de políticas diferentes. Perfecto. ¿No? ¿Ya? Y poder experimentar. Probamos con las políticas que nos recomienda el partido A, mientras nos parece, a la mayoría de nosotros nos parece que funcionan, las mantenemos, pero es bueno que exista un partido B, uno C, diciendo no, hay que hacer estas otras políticas, y de modo de nosotros poder también, llegado el caso, cambiar y experimentar con estas otras políticas porque de repente funcionan. Entonces, lo primero es lo primero, que exista diferencia, ¿no? Chantal Mouffe, la política es el arte de construir fronteras, tiene que haber fronteras entre los partidos, no pueden ser lo mismo. Claro. ¿No? Cuando los partidos se parecen, pasa lo que en Chile, la gente deja de creer en los partidos, ¿tá? Cuando se parecen demasiado. Punto número 1. Punto número 2. Apelar a la ciencia, apelar a los expertos, puede implicar o puede borronear las fronteras entre los partidos. Puede pasar eso. Ya que hablé de Chile, en Chile pasó. Claro. ¿No? Todos los partidos corriendo atrás de la visión del mainstream, de la corriente principal de la economía, todos haciendo más o menos lo mismo, terminaron haciendo todos más o menos las mismas políticas y la gente... Por lo tanto, el peligro de que demasiado poder a los expertos borronee las diferencias entre los partidos existe. ¿Cómo se arregla esto? ¿O cómo se previene esto? Con una ciencia plural, o con ciencias. Con ciencias, ¿no? Y con científicos distintos. Aceptando que la ciencia no puede ser unánime. La ciencia, por definición, es el mundo de la duda. Norberto Bobbio decía, el mundo de la política es el mundo de la decisión. El mundo de la ciencia es el mundo de la duda. Son mundos distintos. Uh-huh. Entonces, a ver, que haya consensos en el mundo de la ciencia, no es tan fácil. En realidad, lo que hay que esperar en el mundo de la ciencia son diferencias. Sí, sí. De hecho, en la comunidad científica uruguaya, ahora mismo hay diferencias. Sobre el tema del COVID, hay diferencias. De repente hay una clara mayoría que piensa una cosa y una minoría que piensa otra, pero diferencias hay. Entonces, ciencia plural, científicos pensando distinto y discutiendo, y sobre todo partidos políticos, lo ideal, partidos políticos escuchando a los expertos, pero sobre todo escuchando a sus propias tradiciones. Empezábamos el programa hablando de las tradiciones, ¿no? Los partidos políticos atentos a sus propias tradiciones, ¿no? A sus propios principios, a sus propias creencias, ¿no? A sus propias ideas. En diálogo con científicos, ¿no? Pero cultivando sus tradiciones. Ese es el ideal. En Uruguay pasa esto, bueno, y bastante bien. En algunos momentos escucho cosas que me gustan más, en otros momentos cosas que gustan menos. Hay gente en Uruguay que se queja, pienso en los amigos de la revista Extramuros, ¿no? Bueno, gente muy brillante, muy querida, como Aldo Mazzucchelli o como Fernando Andach, que se quejan de que hay una especie de aplanadora, ¿no? Y que los que piensan distinto a la visión predominante en el mundo científico y en el mundo político son sistemáticamente ignorados y hasta estigmatizados, ¿no? Catalogados de virusplanistas y cosas por el estilo. Bueno, si eso está pasando, eso está mal. De hecho, hace poco escribí en contra de esto, ¿no? Contra las proscripciones. No puede haber proscriptos en el debate público, ¿no? El debate público tiene que alojar todas las voces. Ahí me pongo maoísta, ¿no? Uh-huh. 1000 flores. Decía Mao, ¿no? Claro. Florezcan 1000 flores. Bueno, está bien, el debate público es para eso. Es un jardín bien grande donde tiene que haber plantas de todo tipo, ¿no? Y bueno, y la gente tiene que poder recorrer ese jardín con comodidad, ¿no? Y tomar la decisión que quiera después. A veces veo actitudes intolerantes en el debate público
En el gobierno, mirá, me voy a quedar con algunas frases lindas que escuché, puede haber de las otras, pero en algún momento la calle Pou ha dicho, creo que en el discurso del 1 de marzo, cuando asumió, ¿no? Sí. Bienvenida a las críticas, ¿no? Yo creo que debe ser así, ¿no? Que los gobiernos no tienen que asustarse de las críticas, ¿no? Tienen que tomárselas con absoluta naturalidad. No hay cosa más natural que gente descontenta. No hay cosa más natural que gobiernos que toman decisiones discutibles. Claro. Cualquier decisión de gobierno es discutible, por definición. Entonces, mirá, si vos me preguntás, no sé si estoy logrando responder a tu pregunta, yo esperaría un debate público mejor al que tenemos, ¿no? Con menos desconfianza, con menos, ¿no? Con menos etiquetas, con menos gente pensando el mundo en términos de buenos y de malos. Yo preferiría aceptar que las cosas son discutibles. Uh-huh. Pero para eso... Y también la ciencia, que la ciencia es discutible. Necesitamos ideas claras y distintas, ¿no? Claras y distintas. Porque eso nos permite poner la pata en el estribo, es decir, hay una idea en la que yo me apoyo. Ahí va. Por identidad o por alteridad, pero hay una cosa media concreta. Sí. Bueno, esta es una típica charla de las que a veces se nos da, de que la piedra... Vamos para un lado, vamos para el otro. No, cae en el charco y está buenísimo porque las gotas salen para todos lados y uno tiene ganas de ir detrás de cada gota. Pero claro. No quiero que termine este encuentro sin... hablaste de la importancia, y bueno, además suscribí, ¿no? Esta mirada tan optimista que tenés y este formidable acierto que ha tenido el gobierno de la generación del Gacho, ¿no? Y por correlación, la importancia explícita que todos hemos aprendido o reaprendido, acordado o reacordado, de que tiene la ciencia en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Como paréntesis, incluso para explicar por qué es bueno vacunarse en este momento, ¿verdad? Claro. Sí. Yo ya lo hice. ¿Tú, a propósito? Me vacuné hace un par de días. Bien, además, claro, porque aplicamos, estamos en el mismo rango. Soy de los que piensa que hay que vacunarse y cada cual es libre y hace de su vida lo que quiere. Exactamente. Bien, ese es otro tema divino para seguir abordando, pero ¿no luce una contradicción que la ciencia haya tenido menos presupuesto, justamente? No es palmaria, no es inmensa. Es decir, la precaución por el déficit fiscal, la preocupación por mantener el grado inversor, suponiendo que este año no haya afectado las variantes de en qué lugar tienen que estar estas preocupaciones, lo que es un absurdo suponer eso, porque el año ha cambiado para todos, ¿verdad? Aún así, en ese contexto, darle menos plata a los investigadores, ¿cómo se defiende eso? Perdón, ¿cómo se entiende eso? Sí, porque yo ni ataco ni defiendo. Sí, yo también leí con preocupación la noticia sobre el recorte de fondos para ANI, por ejemplo. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación es una de las grandes invenciones institucionales de los últimos años. Y claro, empezó a circular el programa operativo 2021 que establecía recortes importantes, y yo fui de los que se alarmó, ¿no? ¿Cómo, si estás en el mundo de la ciencia y si crees que el mundo va para ahí, que Uruguay precisa más de esto, ¿cómo te vas a alegrar, no? El propio Rafael Radi, que es uno de mis superhéroes, bueno, se ha transformado en uno de mis superhéroes. También mío, pero es más mío que tuyo, ¿sabes por qué, no? A ver, es de Liverpool. Es Liverpool, muchacho. Pero ese va desde niño va todos los días a la cancha. Nada, es uno de mis superhéroes, una persona que ha hecho... Yo me lo he encontrado por ahí, Uruguay es divino, ¿no? Entonces me lo he encontrado por ahí y le he dicho lo que en algún momento le dije a Alejandro Achugarri, ¿no? Claro, no hay plata con que pagarte lo que has hecho, ¿no? No hay plata para pagarte lo que has hecho, ¿no? Que además lo han hecho honorariamente.
Entonces, el propio Radi se reunió con Pablo da Silveira y después el gobierno se comprometió a poner marcha atrás en esa decisión, Sí. ¿no?, inicial de achicar los fondos achicar los fondos, por lo que se ha explicado, tiene que ver con el déficit acumulado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y con la política de austeridad que prometió el gobierno. Ahora, bueno, precisamente hemos descubierto los uruguayos hasta qué punto valía la pena hacer un esfuerzo en innovación, ciencia y tecnología. Uruguay ha tenido periodos de vacas flacas y sin embargo con las vacas flacas igual se las ingenió para tener el PDCIVA, para construir la Facultad de Ciencias, para instalar el Pasteur. Pero, Fito, el Pasteur se instala, fíjate vos, Jorge Valle instala el Pasteur en el 2004, con el país arruinado. ¿Está bien? 2004, ¿eh? La piedra fundamental del Pasteur en el 2004. Es decir, hay cosas que van más allá de la coyuntura. Entonces, yo creo que no tengo la certeza, tengo la esperanza de que efectivamente se concrete esta marcha atrás del gobierno en lo que tiene que ver con los fondos para la ciencia. Y quiero contarte, yo no sé si vos sabés, pero anda circulando en las redes, en el mundo científico, que se viene una asamblea de investigadores que va a ser el miércoles que viene, a las 7 de la tarde, una asamblea, todos los que investigadores de la Universidad de la República, PDCIVA, ¿no?, Sistema Nacional de Investigadores, ¿no?, estamos invitados a una asamblea por Zoom en la que una de las cosas que se propone es crear una asociación de científicos, convocatoria a la Asamblea Nacional de Investigadores. Frente al reciente recorte de los fondos de la ANI para investigación, bla, 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 convocamos a la Asamblea Nacional de Investigadores para expresar el sentido de la comunidad científica del país en relación a inversión en ciencia y tecnología, replantear el objetivo de llegar al 1% del PBI al cual se comprometieron los representantes de varios partidos políticos en el 2014. Alejandro, entre otros Tabaré Vázquez. Sí, claro. ¿Está? En el 2014 todos los partidos, ¿no? Sí. Todos los partidos. Pedro Bordaberry, Lacalle Pou, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez se comprometieron a llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1%. En el gobierno del Frente Amplio sí terminó el tercer gobierno del Frente Amplio con la inversión en torno del 0,4%. Sí. Me parece justo, ya que hiciste un freno ahí. Sí. Ese 0,4 está muy lejos del 1 prometido. Sí, claro. El 0,4 del Frente Amplio es mucho más grande que lo que reconoce en su historia el Uruguay independiente, ¿no? No soy el mejor para opinar de los números esos. No hubo aumento. Más o menos, no. Pero la ANI no es hija de la ANI es hija, pero de ahí a que mueva el porcentaje del producto. La ANI es una gran cosa. El porcentaje... Tú dices que Uruguay sigue destinando... Me agarras bien con ganas de aprender más en eso. Mirá, pero no soy el que sabe más de esto. Entonces, lo que te digo es que, por ejemplo, los países a los que uno debería parecerse andan en el 4%. Claro. No en el 1%, en el 4%. Los países nórdicos, andan en el 4% del PBI para inversión. Me llevo a casa la idea de que vos decís que con el Frente Amplio no aumentó el porcentaje para... No aumentó significativamente. Para, digamos, siempre estuvo en el tono los investigadores para Uruguay. 0,3, 0,4. Entre otras cosas, porque el PBI creció. Como el PBI creció... No, claro, sí. Aumentó la inversión absoluta. Sí, claro. Sí. En términos relativos. Clarísimo. Sí, clarísimo. Pero ya te digo, no sé qué más sabe de esto. Bien. Pero la asamblea, ¿para qué? Mirá. Para expresar el sentido de la comunidad científica, para crear una organización civil que nuclee y de voz a quienes realicen investigación en el país, para proponer formas de representación de nuestra comunidad en las distintas instancias institucionales. Esto a mí me parece que es fantástico. Que esta organización de los científicos, hijo de esta situación, digamos. Y que es posible por esto que ha pasado, por este proceso de legitimación de la ciencia y este proceso de instalación de la idea de que precisamos mucha más investigación. Y esto no es una cosa corporativa. Mirá, pero me parece muy interesante. Es una demanda corporativa. Porque es otra parte de la sociedad que también es muy importante que hable, que haga, que exista, más allá del subrayado rol que ambos le dimos a los partidos políticos, ¿verdad? Claro. Es decir, no se agota todo en los partidos políticos, ¿no? No, las buenas democracias precisan
grandes partidos políticos, pero precisan grandes periodistas, medios de comunicación independientes, precisan organizaciones potentes de la sociedad civil, organizaciones potentes de la sociedad civil, ¿no? Precisan asociaciones, precisan sindicatos, precisan cámaras, ¿no? Precisan grupos organizados, precisan gente asociándose y planteando sus ideas, y precisan debates públicos exigentes. Y buenos vasos comunicantes entre ellos, ¿no? Claro, porque si no nos encerramos cada uno en una habitación. Precisan científicos. ¿Y sabes que precisan las sociedades también? Intelectuales. ¿No? El intelectual y el científico no son exactamente lo mismo, claro, ¿no? Claro, no. Pero el intelectual en el sentido francés del término, ¿no? Es decir, el intelectual que se compromete con el debate público, que piensa con libertad, ¿no? Y que tiene el chico lejos, ¿no? Claro. Porque está bien lo que nuestro colega Danza hablaba de los tibios, está bien. Ahora, ya que citaste a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez habla de los muertos de mi felicidad. Para que nosotros tengamos cosas hacia donde miremos de cualquier tipo, es porque hubo gente que no navegó en la tibieza, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos de personas que fueron, en cierto modo, técnicos, pero que lo mejor que le dejaron al país fue lo que hicieron en tanto intelectuales. Carlos Quijano fue uno. Carlos Quijano fue primero político, después se quedó sin votos y se peleó con Herrera, y después creó el semanario Acción y más tarde el semanario Marcha, y durante 30 años fue una persona que asusó el debate público, que ayudó a que el debate público fuera sofisticado, informado, ¿tá? En el acierto y en el error. Y otro que hizo una cosa parecida fue Ramón Díaz. Ramón Díaz también tuvo algún pasaje por el gobierno de Pacheco, y después con otra gente en el año 72 fundan Búsqueda, y desde Búsqueda también hace una suerte de magisterio de ideas que no eran las de Quijano, ideas liberales, sí, ¿no? País pequeño debe ser país abierto, para mí lo mejor que le dejaron Quijano y Ramón Díaz al Uruguay fue lo que hicieron en tanto intelectuales. Inundaron de ideas polémicas, ¿no? Tómalas o déjalas, ideas polémicas, el debate público uruguayo. Y eso recontra vale la pena, ese rol del intelectual recontra vale la pena. Fito, vamos a dejarla por acá. En todo caso, señalaste, porque esa es una idea fuerte y por lo que veo algunos mensajes aluden a eso, de que el gobierno, que el Uruguay lo ha hecho bien, ¿no? Sí. Con el rol que eso significa, por definición, sí, el gobierno como actor preponderante, sí, en una o en otra dirección, ¿verdad? Sí. En todo caso, comienza el segundo año. Sí. Y el segundo año arranca con, además de la emergencia sanitaria, más de los nuestros, es decir, compatriotas nuestros, que están sin trabajo, que ya cayeron a la pobreza, sí, y que comen porque hay vecinos que juntan fideos para ollas populares. Absolutamente. Está bravo convivir con eso, con el adjetivo de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, claro, todo es relativo, ¿no? Yo empecé diciendo, ¿no? A pesar de todos los, sí, problemas, de todo esto, lo estamos haciendo bien porque todo pudo ser mucho peor. Podría haber mucho más gente sí, es verdad. Mucho menos gente trabajando. Y no pudo haber podría haber mucho más pobreza. ¿Y entendés que no pudo haber sido un poquito mejor? Forma parte de lo que no sabemos y de lo que... Bueno, lo otro tampoco, ¿no? Y de lo que es discutible, ¿no? Legítimamente discutible, es decir... Legítimamente. Pero claro, es decir, el Frente Amplio se pasó un año diciendo que hay que hacer otras cosas. Y en eso consiste la democracia, ¿no? En que el gobierno hace y... Hay que hacer otras cosas además, ¿no? Sí, ponele. Sí. U otras cosas distintas. No importa, pero está bien. Pero también el PCNT, también la Universidad de la República. Sí, ¿no? Forma parte de lo legítimamente discutible. Los socios del gobierno últimamente también. Sí, claro. La democracia funciona así, ¿no? Elegimos un elenco de gobierno que tiene que ser fiel a lo que prometió. Este gobierno trata de ser fiel y no podés hacer campaña electoral durante años, ¿tá? Diciendo, creo que era Talde que decía, el Frente Amplio gastó como si no hubiera mañana. ¿Te acordás?
¿no? Y no puedes hacer campaña electoral durante años diciendo, che, gastan y gastan y gastan y se endeudan como locos, ¿tá? Y después en el gobierno olvidarte de lo que prometiste y y no poner énfasis en la austeridad. Yo creo que hace bien el gobierno en poner énfasis en la austeridad porque lo eligieron con ese mandato. Pero lo eligieron sin saber que venía una emergencia sanitaria, ¿no? Sí, claro. Por eso el gobierno... Una emergencia sanitaria te tiene que hacer cambiar alguna cosita, ¿no? Pero, y cambió. Pero aún así hay compatriotas que comen en ollas populares. Y sí, es así. Y que es un fenómeno que vos y yo nos habíamos desacostumbrado a ver, ¿verdad? Sí. A ver compatriotas comiendo, haciendo cola con un tupper de helado. Eso es así y es un problema, es un gran desafío para el gobierno, forma parte de lo que es legítimamente discutible. El Frente Amplio plantea alternativas, plantea la renta básica. Tiene todo el derecho del mundo el Frente Amplio de plantear la renta básica universal. Para algunos sectores. Bueno, tiene todo el derecho del mundo. Un 9% del PIB, dijo Vergara el otro día acá. El Frente Amplio, a mí me parece que es... Cabildo propone aumentar el déficit. Bueno, por eso. Pero Cabildo, digamos, el gobierno no está haciendo lo que quiere Cabildo. El gobierno hace básicamente lo que prefiere el Partido Nacional con aportes de otros socios. Yo creo que forma parte de lo discutible, que es consistente con su tradición. El Frente Amplio, cuando pone énfasis en la tragedia social, es consistente con su tradición, ¿tá? Con su corazón. Ideas claras y distintas, como decías hoy. Bien. Y cuando plantea más gasto, es consistente con su tradición, porque al Frente Amplio no le tiembla el pulso con eso, porque le parece bien. Le parece bien. Y es perfectamente defendible. ¿Quién sabe quién tiene razón? ¿No? Nada, yo lo único que pido es que así como el Frente le pido a los partidos, así como el Frente hizo un esfuerzo muy grande, sobre todo en el primer gobierno, por ser consistente con sus promesas, que este gobierno sea consistente con sus promesas, porque la democracia consiste en eso. La democracia no es un cheque en blanco que le damos a los gobernantes para, en función de las circunstancias, hacer lo que les parezca. Fito, encontré la canción de Silvio. A ver. Ojo en camino y ojo en el porvenir, ¿verdad? Que tiene que ver, yo no la voy a cantar, por supuesto. En todo caso lo buscamos, que es la fábula de los tres hermanos. Es interesante que diga ojo en camino. No, pero se refería a eso, ¿no? Claro. Estamos, pero además mirar para adelante, ¿no? Decirle después que pongan la canción. Sí. La fábula de los tres hermanos, buscame la fábula de tres hermanos. Sí. Gracias, Fito, querido. Sí, un placer. Que tengas un buen día, una buena semana. Un abrazo. Oh, no, qué buena semana, ya estamos jueves. Tengo el espíritu de que la semana recién arrancó. Nos vamos a la pausa y al regreso Andrés Lima. Yo decía, se lo dije a Diego y no me la siguió Diego. ¿Sabés que recién me cae? ¿Estás ahí, Andrés, escuchando? Recién me cae, Andrés, que Andrés es el intendente de un departamento histórica, cultural, económicamente vinculado a las naranjas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y el apellido es un cítrico también. Pero recién caigo. No es casualidad. Vos decís que... Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. O sea que, si querés ganarle a Orsi, debería llamarte Tallarín, por Canelones. Muy bien. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.